Buenas noches. Lo saluda el ingeniero Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. En esta oportunidad, para presentar una conferencia más, como venimos haciéndola semanalmente desde el mes pasado, sobre el tema estabilización de suelos con cemento, una solución moderna y sustentable. En esta oportunidad, la conferencia estará a cargo del ingeniero Carlos Márquez. El ingeniero Carlos Márquez, de nacionalidad venezolana, es ingeniero civil, especializado en mantenimiento vial en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es máster en diseño estructural de pavimentos, profesor universitario de máster y posgrados en vialidad y transporte, tanto en España como en Venezuela. Es consultor internacional. Tiene 25 años de experiencia y en esta oportunidad tendremos la satisfacción de escucharlo en una disertación sumamente interesante en un tema que es de importancia muy grande en estos momentos para nuestros caminos en el Perú, teniendo en cuenta la gran longitud que tiene el Sistema Nacional de Carreteras. Sin más, dejo con ustedes al ingeniero Carlos Márquez. Gracias, Carlos. Muchas La gracias. conferencia es tuya. Muchas gracias, doctor Lasarte. Muy amable su presentación. Comenzamos de inmediato. Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ovidio Márquez Herrero. Soy actualmente el jefe de ingeniería vial a nivel nacional de Cementos Pacasmayo. Desde ese cargo he tenido oportunidad de estudiar un poco y profundizar con el tema de las estabilizaciones con cemento, y en base a eso vamos a conversar hoy en día de estos temas, ¿no? Así como les anticipó el doctor Lasarte, ¿no? Como una breve introducción, quisiéramos unificar un poco los criterios de lo que es estabilización. Ahí les presento dos fotografías. La foto que está a la izquierda es la misma vialidad que está a la derecha, solamente que se tomó después con un año de diferencia. Esta fue la vía que se encontró, se estabilizó con cemento. En este caso se utilizó también un aditivo adicional, un aditivo estabilizador, un aditivo sulfonado, que por las condiciones de borde, las cuales vamos a hablar un poco más adelante, se necesitaba de algún auxilio para poder terminarlo, ¿no? La foto de la derecha es la foto en el mismo sitio, un año después, donde ustedes ven la diferencia que hay, que se puede alcanzar con este tipo de soluciones, ¿no? La estabilización, como para unificar criterios y saber, o sea, de lo que estamos conversando aquí, se trata de darle estabilidad fijando todas las partículas del suelo entre sí y garantizando que se van a mantener en esa posición durante mucho tiempo. O sea, mucho tiempo que va a variar en función del trabajo que vaya a hacer. Sin embargo, la durabilidad es muy superior, infinitamente superior a lo que es la consideración de afirmados, que hoy en día es como la solución a la cual se recurre con mayor frecuencia. Esta solución nos da con facilidad 5 a 10 años de durabilidad, y en algunos casos hemos medido, nosotros todavía no alcanzamos esos 10 años para evaluar ninguna vía terminada, pero sí hemos podido constatar en algunos casos fuera del Perú, donde ya se sobrepasan los 10 años con mínima intervención, o ninguna inclusive. La idea es transformar el suelo del que se dispone. O sea, el secreto de la estabilización para hacer la alternativa económica, se trabaja el suelo que se consigue en el sitio. En muchas oportunidades, ese suelo que está en el sitio es producto de infinitos afirmados y reafirmados recurrentes año tras año, y nos conseguimos con materiales que son de muy buena calidad,
pero que están contaminados y que están totalmente descomprimidos y por supuesto ante la presencia de agua y el efecto del tráfico se desestabilizan, que es lo que termina funcionando, y el tráfico se ve seriamente afectado. Entonces, nosotros cuando tenemos la suerte de conseguir estos terrenos afirmados, pues se estabilizan muy económicamente, con mucha facilidad y con muy poco cemento, se pueden estabilizar y logramos una vialidad duradera. También en otros casos se requiere y se puede hacer estabilizar los materiales naturales que se encuentran. Es una alternativa también bastante económica porque evita la remoción de materiales que en teoría son malos y que realmente no son malos. Cualquier suelo se puede estabilizar. Podemos solamente que le tenemos que dar las características adecuadas para que soporte el tráfico. Y, y en esas condiciones nosotros podemos, el cuidado que tenemos que tener cuando habla uno, cuando trabaja con suelos naturales, es que el suelo varía con mucha frecuencia. Hablando de frecuencia en el sentido de las progresivas de la vía, o sea, mientras más avance, seguramente el suelo va a ir cambiando. El suelo es un componente que tiene alta sensibilidad geológica y de acuerdo a la zona donde estamos trabajando, seguramente los orígenes geológicos lo hacen modificar. Entonces hay que estar muy pendientes porque no podemos aplicar una sola receta a todo el tramo de la vía, sino que tenemos que adaptarnos a los suelos que vamos consiguiendo. La finalidad es reducir el mantenimiento, o sea, darle durabilidad y sobre todo la erosión, que es producto de la incorporación de agua, generalmente viene por efectos de la lluvia, y al mezclarse con estos materiales que están sobre la vía, el agua empieza a funcionar como un lubricante natural del suelo y ante las vibraciones del tráfico viene el problema del reacomodo y la descompresión del material. Esto es lo que da el traste normalmente con estos afirmados recurrentes que no duran más de un año porque ya al año realmente la transitabilidad se pierde completamente. Entonces, ¿qué es lo que es estabilizar? Estabilizar puede tener diferentes formas de estabilizar y por eso muestro esta diapositiva, esta gráfica, donde se puede ver que estamos trabajando aquí en este caso con geoceldas. Estas son materiales que son de origen de los mismos geotextiles, donde encapsulan unidades de arena o de inclusive unidades mezcladas con cemento y las obligan a quedarse en un solo sitio, estabilizarlas correctamente, ¿no? Entonces, esta es una de las soluciones, pero nosotros vamos a hablar de la solución más industrial, que sería la de mezclar todos los suelos presentes con cemento sencillamente, y en ese caso el cemento va a funcionar como un punto de soldadura entre las partículas del suelo y las va a unir una con otra, manteniéndolas unidas durante mucho tiempo y al haber compactado previamente esa base estructural, a niveles de Proctor modificado y si logramos tener granulometrías cerradas, granulometrías continuas, entonces el resultado es un resultado impermeable y es un resultado duradero, bastante duradero porque la transferencia de los esfuerzos a través del esqueleto mineral del suelo queda garantizada. Hay otros métodos de estabilización, como por ejemplo el método de estabilización con asfalto o con emulsiones asfálticas, el cual funciona de manera distinta, ligeramente. Ellos trabajan encapsulando. Entonces, como todas las mezclas asfálticas, es sumamente importante la granulometría. En el caso del cemento, la granulometría pasa a un segundo plano. Pero el asfalto sí necesita que la granulometría sea continua y que los materiales tengan todos los tamaños que requieren para poder transmitir los esfuerzos a través del esqueleto mineral que queda. Pero la función realmente del asfalto es encapsular. Ellos lo que hacen es que evitan que el agua se mezcle con el suelo y se lubrique y se descomprima el suelo ante el paso del tráfico. Entonces, son dos funciones distintas, un poco distintas, ¿no? Pero al final funcionan como vialidad. Y la ventaja del cemento es la durabilidad, no se modifica con la temperatura y no es susceptible al ataque del agua como tal, que es el principal enemigo de la vialidad.
Es muy importante considerar el diseño en este tipo de soluciones. Tenemos básicamente dos tipos de diseño: el diseño estructural y el diseño de laboratorio, donde vamos a perseguir el resultado del diseño de laboratorio es alcanzar un porcentaje de cemento adecuado para que en esa combinación de partículas que tiene el suelo en ese sitio en particular, nos resulte adecuado para el diseño estructural que requerimos. El primer paso es conseguir la potencia del pavimento como tal que necesitamos para soportar el tráfico sobre el suelo. O sea, básicamente, en pocas palabras, es un diseño convencional de pavimentos, estructural de pavimentos. Una vez que este diseño estructural selecciona el material, de acuerdo al método, se va a seleccionar por módulo de elasticidad, se va a seleccionar por coeficiente estructural o se va a seleccionar de una u otra manera según el método. Y este valor se le va a dar al laboratorio de suelos y le va a decir al laboratorio de suelos: consígueme este material que yo diseñé a partir de los suelos locales. Y es básicamente la estrategia que se sigue con el diseño de mezcla. Cualquier suelo puede ser estabilizado y cuando hablamos de cemento puro, excepto los orgánicos. Los orgánicos realmente sí se pueden estabilizar, pero ya se necesitan de auxilios adicionales porque la reacción del cemento, la generación de los enlaces iónicos se ve cortada cuando hay pHs que no son por el orden de los 7 a 8. Cuando son pHs ácidos, que generalmente es el caso de los suelos orgánicos, la generación de los enlaces iónicos se detiene. Entonces, por ese motivo no hay. Sin embargo, hay alternativas, hay formas de encapsular estos iones, estos hidroxilos, estos iones negativos que bajan el pH, y en esas consideraciones podemos darle uso también al cemento. También siempre hay más de una opción aplicable. Y esto es importante tenerlo bien en cuenta porque cada vez que nosotros hacemos un diseño, que trabajamos sobre una vialidad, deberíamos tener todo un menú de opciones disponibles para poderlos aplicar correctamente en cada una de estas situaciones. Y este menú de opciones nos va a dar diferentes costos. Al final tenemos que hacer un análisis económico del ciclo de vida completo para poder evaluar realmente cuál es la solución más económica. Por ejemplo, el tema de recurrir continuamente al afirmado en este tipo de vías es una de las consideraciones que nosotros vemos, pero eso significa ir, cortar material, acarrear material, traer material, con todas las implicaciones que tiene normalmente de la explotación de áreas de canteras, y las consideraciones ambientales que esto trae, el gasto de combustible, del traslado, los costos adicionales. Todo esto es un tema que lo acabamos de evaluar nosotros ahorita frente a las políticas del gobierno del plan de Arranca Perú, del plan de Arranca Perú. Y nosotros pudimos ver que la estabilización con cemento era realmente competitiva con los costos, inclusive en muchas oportunidades terminábamos siendo mucho más económicos, más todavía si podíamos incorporar la durabilidad, porque el tema es que el cemento nos va a garantizar un tiempo bastante largo en comparación con los criterios que se aplican normalmente en la vialidad vecinal. Hay unos ciertos aditivos. Los aditivos como tal, los agentes cementantes, son productos comerciales manufacturados, ¿no? Que se trabajan, se han diseñado exclusivamente para esto. Los principales son el cemento, el asfalto y la cal. Sin embargo, existen manufacturados, existen productos adicionales como los aceites sulfonados, las enzimas, los polímeros, y ahora hay otros materiales más novedosos como la zeolita sintética, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar todo esto a nuestro menú de opciones y evaluar la conveniencia económica de uno o de otro. La importancia del diseño corresponde ver exactamente qué es lo que nosotros queremos en una estructura de pavimento. Entonces, el pavimento, en pocas palabras, hay que aprender a verlo de esta manera. O sea, tenemos unas solicitaciones de tráfico que de alguna manera pasan o van a pasar por la vía, y tenemos unas condiciones de suelo de fundación sobre las cuales se va a aplicar esta estructura, la cual debe disipar las cargas que va a generar el tráfico.
Entonces, bajo estas dos consideraciones, nosotros tenemos que diseñar esta estructura intermedia, que es el interfaz, que va a traducir, digamos, todas las cargas que nosotros podemos anticipar, van a pasar por ahí, las vamos a traducir a la capacidad portante real del suelo de la fundación, considerando que este suelo de fundación cambia a lo largo de la vía. Entonces, si nosotros entendemos de esta manera, estamos ya bien ubicados dentro de cuál es la función real del pavimento. Por ese motivo, la base estructural, la base estabilizada estructural, viene a ser una modificación de las estructuras normales de los pavimentos. La idea sería generar la suficiente información como para que esta base estructural capte el total o una buena parte de todas las cargas y las lleve a valores admisibles por el suelo de fundación. Si esto sucede, hemos diseñado el pavimento correctamente. Y le digo casi o todas porque lo podemos combinar, bien sea con losas de concreto en pavimento rígido, lo podemos combinar con carpetas asfálticas, o lo podemos combinar con soluciones básicas como por ejemplo micropavimentos o sellos superficiales. Todo en función de la capacidad de admitir carga de la estructura. En los casos ya ustedes saben que cuando trabajamos con sellos superficiales o micropavimentos no hay un aporte estructural, de manera que toda la estructura tiene que ser absorbida por la base estructural cementada o estabilizada. Y en caso de que haya una estructura más grande de este espesor, sí podemos dividirlo de acuerdo al método que apliquemos. Ahorita más adelante vamos a hablar en este momento de los diseños estructurales, ¿no? Sin embargo, quiero comentarles esto, las situaciones particulares de cada país son muy importantes de considerar y por lo tanto es una buena recomendación que cada región tenga sus propias estructuras, su propio criterio de diseño. Y en base a eso se deben estudiar y conocer y caracterizar adecuadamente cada uno de los elementos que se confluyen, que se conjugan para el funcionamiento de una carretera. Entonces, hay diferentes métodos. Uno de los métodos más sencillos, que es bastante común y está también reflejado en la norma peruana, es el método NASR, que es un método de la Asociación Australiana de Carreteras, donde solamente se basa en el CBR del material de la subrasante y el número de repeticiones de eje equivalente, en este caso, para el carril de diseño. Entonces, con eso nosotros calculamos un espesor y lo ponemos. La mala noticia es que este diseño se puede hacer solamente para afirmado. Originalmente fue diseñado para producir afirmado, trabajar con materiales de cierta característica. La buena noticia, esa es la mala, la buena noticia es que al cementar, al trabajar con base cementada, estaríamos nosotros sobredimensionando y por lo tanto estaríamos garantizando el funcionamiento. Sin embargo, su eficiencia es limitada a ciertos valores de eje equivalente y eso lo pudimos detectar nosotros en base a ciertos estudios que hemos hecho. Este es el comportamiento que tienen los diseños NASRA en función de los ejes equivalentes y cuál es el resultado en base al espesor. Entonces, como ustedes pueden ver, mientras mayor sea el eje equivalente, si nosotros cambiamos el CBR de la base a CBR muy bajos, nosotros vamos a necesitar mayores espesores. CBR muy altos van a necesitar menores espesores y vamos a tener un comportamiento muy similar, lo cual no brinda confianza al entrarlo porque no es lógico que un comportamiento sea el comportamiento de un material y ante diferentes cargas sea tan lineal. Sin embargo, para vías de muy, muy bajo volumen de tráfico funciona muy bien y es una solución económica. Otro de los métodos con el cual podemos trabajar es con el tradicional método de Ashton 93, que trabaja en base a un coeficiente, a un número estructural, que es la que refleja la potencia del pavimento. Nosotros, en estos casos, pues, sin entrar mucho en detalle, lo que tenemos que hacer es considerar la base como la única capa asfáltica que se va a trabajar, por lo tanto, desaparecen los otros elementos o sea, tenemos que calcular a partir de la ecuación que está arriba, calculamos los SN por el método convencional de diseño. Y luego que tenemos el SN,
lo que vamos a hacer es calcular los espesores de base en función del coeficiente estructural. Ahora, ¿qué coeficiente vamos a utilizar? Hay diferentes criterios para aplicar esto, ¿no? Uno de los criterios están escritos en la norma, donde se dividen en función de los diferentes tipos de base y subbase que vamos a tener, y los relaciona con los números, la cantidad de ejes equivalentes que circulan. En esos casos se seleccionan bases, coeficientes estructurales que están relacionados directamente con el esfuerzo la fuerza de compresión no confinada a los 7 días de las partículas y de la muestra de suelo. Y en base a eso se pueden diseñar los espesores y ya que tenemos un diseño estructural, ¿no? Los demás parámetros son los parámetros convencionales, serviciabilidad inicial, en el caso de las bases estabilizadas, el coeficiente de serviciabilidad parte en 3.8, no parte en valores altos como se hacen con pavimentos terminados. La serviciabilidad final se considera en 2 y los coeficientes de drenaje se consideran 1 porque son materiales totalmente impermeables. Si nosotros comparamos el efecto de NASRA, de los diseños con NASRA, con el efecto de los diseños por Ashton 93, conseguimos valores así. Y el tema es que Ashton 93 es de muy baja precisión para los tráficos muy bajos. Entonces, la recomendación que se da es que cuando tengamos caminos o tengamos tráficos menores a 1 millón de ejes equivalentes, trabajemos con NASRA, y cuando tenemos mayores de 1 millón de ejes equivalentes, podemos trabajar con Ashton 93, inclusive con otros métodos complementarios, como los que estamos desarrollando actualmente para trabajar con coeficientes estructurales, en base a verificaciones por métodos matemáticos, de modelación geotécnica matemática. En cuanto al diseño de mezcla, es bueno aclarar que tenemos 3 tipos de estabilización. La estabilización, el mejoramiento del suelo como tal, que lo que significa es que vamos a tomar un sector del suelo el cual no tiene las características exactas. Por ejemplo, estamos haciendo caracterización de suelo y el valor del CBR de la subrasante lo conseguimos muy bajo. La norma nos permite que entre 3 y 6% nosotros mejoremos el suelo. Y una de las técnicas de mejoramiento es dosificarles el cemento. Otra alternativa es, por ejemplo, conseguimos suelos expansivos y necesitamos reducir el potencial expansivo del suelo. También con pequeñas adiciones de cemento, nosotros podemos controlar cómo aumentarle la capacidad de soporte o reducir el potencial expansivo. En estos casos estamos hablando de mejoramiento de suelo y los porcentajes de cemento son relativamente bajos. No hay mucho diseño que hacer, solamente hay que considerar a través del laboratorio que se pueden conseguir el mejoramiento que realmente requerimos. La otra alternativa es la base estabilizada con cemento. En este caso hay que hablar de que estamos hablando de base estructural. O sea, estamos hablando de una ubicación dentro de la estructura del pavimento y no de un material. Se tiende a confundir mucho cuando se habla de base estabilizada con cemento a que se está estabilizando un material de base. No, el material de base que se utiliza como base es un material, es un geomaterial igual que cualquiera y debe ser caracterizado igualito que cualquier otro material en laboratorio para poder conseguirle el porcentaje de cemento adecuado a ese material en particular. Pero cualquier cosa que nosotros trabajemos va a terminar siendo una base estructural. Entonces, la base estructural tiene que ser diseñada estructuralmente y luego corroborada de acuerdo con el diseño estructural en laboratorio para poder alcanzar la resistencia que se asumió en la etapa de diseño. Los porcentajes en estos casos varían del 2 al 12%, y depende de las tensiones que nosotros necesitemos, porque debemos reducir los esfuerzos que va a aplicar el tráfico sobre este pavimento, lo vamos a reducir a los valores admisibles de la subrasante. Entonces entramos en un diseño convencional de pavimento. Existe otra, digamos, óptica, otra forma de ver las estabilizaciones con cemento, que es el reciclado de pavimentos como tal. Lo que significa en este caso es que vamos a tomar el material que está en el sitio y lo vamos a mezclar produciendo un nuevo material. Si nosotros tenemos un material natural, pues el material es único, realmente no estamos cambiando el material, sino que lo estamos homogenizando.
Si nosotros tenemos una base granular contaminada, tenemos capas asfálticas que están muy deterioradas, entonces estamos mezclando todos estos materiales, estos diferentes materiales que se presentan en diferentes capas y los estamos constituyendo en una nueva base. Esto es lo que se llama reciclado de pavimento. En estos casos, el diseño es muy similar, solamente que los materiales que vamos a utilizar son distintos a los que trabajamos con las bases estabilizadas, lo que llamamos la base estructural estabilizada. Entonces, tenemos que identificar cada uno de los materiales, hacer los ensayos correspondientes en el laboratorio y poder determinar que el material que nosotros requerimos según el diseño estructural es el que estamos alcanzando. Y ese es el diseño del porcentaje de cemento que requerimos. También es importante ver cómo funciona el cemento dentro de este sistema de partículas que es un suelo. Entonces, los invito a que hagamos un ejercicio de imaginación aquí y les presento un suelo compactado a mano izquierda. Ese suelo, a pesar de que ustedes lo ven separado, representa un suelo compactado por efectos de lo que quiero mostrarles, ¿no? Ese es un suelo que tiene una dispersión de partículas. Entiendan que el suelo debe tener más o menos un tamaño que en relación con las partículas de cemento es mucho menor. Por eso les pongo los tamaños de los tamices. Un tamiz 40, hablando de los términos normales, estamos hablando de que tiene más o menos 0,425 milímetros, o sea, 425 micrómetros. Un grano de cemento tiene aproximadamente 0,5 a 10 micrómetros. Eso significa que es muchísimo más pequeño que el tamiz número 200. O sea, que esto equivale, yo cuando hago estas equivalencias, estos paralelismos, hablo de que es más o menos equivalente a un tamiz 350 hacia abajo. Hacia abajo, ¿por qué? Porque mientras más fino el cemento, va a tener una efectividad mayor o menor, solamente que hay un trabajo mayor para micronizarlo y entonces los costos obligan a que haya ciertas mezclas. Entonces, esos son los valores. Cuando nosotros a la partícula de cemento se le agrega agua, inmediatamente comienza un efecto de hidratación del cemento. Esta hidratación es lo que nosotros comúnmente lo llamamos fraguado. Al empezar a hidratarse el cemento, empiezan a aparecer cristales o enlaces iónicos que van lanzando como si fueran brazos o dendritas o tentáculos, digamos, y se van lanzando, que van tocando y enlazando todo lo que van consiguiendo a su alrededor. Inmediatamente se produce un efecto de pasta cementosa, que es que cuando el fraguado avanza, entonces empiezan a aparecer nuevos cristales y esos nuevos cristales, por ser un material, el cemento es un material natural, proviene de la caliza y otros materiales como cal, etcétera, etcétera, que se mezclan y todos estos materiales naturales tienen reacciones imperfectas, no son reacciones totalmente perfectas. Entonces, los cristales o enlaces iónicos no se van a hidratar exactamente igual. Por eso, la recomendación general de mantener la hidratación, el curado, etcétera, etcétera, para evitar cambiar condiciones adicionalmente a las que ya de por sí va a traer la partícula de cemento. Después viene la reacción puzolánica. Luego de que se lanzan los primeros enlaces iónicos, empieza a crearse la reacción puzolánica, que es una pasta cementosa que va a empezar a extenderse a partir de, como si fuera el crecimiento del mismo grano, que no es un crecimiento como tal, sino que es como una segunda reacción donde empiezan a unirse. Y la reacción puzolánica es una de las más lentas, pero también es la que es responsable de la resistencia a mediano y largo plazo. Poca resistencia a la tracción tiene la reacción puzolánica. Los cambios de temperatura producen cambios volumétricos importantes en esta masa cementosa, y por lo tanto ahí se generan los problemas de agrietamiento por retracción. Entonces, por este motivo, nosotros tenemos que controlar este fenómeno que se produce dentro del cemento y lo controlamos de diferentes maneras. En el concreto, lo controlamos evitando la fabricación de piezas muy grandes. Por ejemplo, en los pavimentos asfálticos, en los pavimentos de concreto que no tienen acero incorporado.
lo que hacemos es que lo cortamos cada tantos metros para evitar que los esfuerzos de retracción sobrepasen la capacidad máxima de soportar esfuerzos del concreto, de esfuerzos de tracción del concreto. En el caso del suelo cemento, lo que hacemos es disminuir la cantidad de cemento para evitar que se forme la pasta cementosa y la unión entre las partículas se tome únicamente de acuerdo con los enlaces iónicos o los cristales que se van generando en el fraguado inicial. En la medida en que nosotros logremos que el cemento no se constituya en pasta, vamos a tener una filosofía de puntos de soldadura. Entonces lo que vamos a hacer es a unir cada una de estas partículas entre sí y tratar de mantenerlas en la posición que la compactación nos dejó por el mayor tiempo posible. O sea, las une, y si las une suficientemente bien, la durabilidad del cemento, de la masa, pues, de la combinación de suelo con cemento va a ser larga. Si las unes con muy pocos puntos de soldadura, entonces los movimientos naturales que va a tener esa base, de acuerdo a las reacciones con la carga del tráfico, van a ser muy, muy grandes para poderla soportar y terminan degradándose y volviéndose a soltar. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre la cantidad poca de cemento que nos da durabilidad y la cantidad máxima de cemento que nos evita mantenernos fuera del agrietamiento por retracción, ¿verdad? Esta fotografía que está aquí es una fotografía tomada al microscopio, donde vemos al principio una combinación de suelo, y estos puntos blancos, que están blancos brillantes, digamos, que están en el suelo, son los granos de cemento. Estos granos de cemento, como ustedes pueden ver en la secuencia de fotografía, con la hidratación empiezan a lanzar estos brazos, estos bracitos pequeños, que son los enlaces iónicos, los cristales, y van a empezar a ir generándose en la medida en que la hidratación continúe. Y el tiempo que debe llevar para desarrollarse completamente es alrededor de los 28 días. La reacción que el cemento continúa llevando después de los 28 días se debe a la reacción puzolánica, que es una reacción paralela a la generación de los enlaces iónicos, ¿no? Esta reacción, como ustedes ven en la secuencia, se van generando más y más dendritas hasta que llega un punto donde son tantas que cubren absolutamente todo el material que teníamos ahí. Esa es la fase de pasta cementosa, la cual nos produce todo este tipo de fenómenos donde nosotros tenemos que cuidarnos de la retracción. Y no deberíamos sobrepasar esta fase. Entonces, ¿cómo hacemos para no sobrepasar la fase? El secreto es la cantidad de cemento. Entonces, nosotros tenemos que modelar la cantidad de cemento para mantenernos en ese interín, como les dije antes, que no sea tan poco como para que no tenga la durabilidad, pero que tampoco sea demasiado para que no se generen agrietamientos. Nosotros en la estabilización de suelos utilizamos muchísimo la clasificación por el método AASHTO, porque es muy simple, muy sencilla. Solamente estamos considerando 3 tamices, el tamiz número 10, el tamiz 40 y el 200, y los límites, dos de los límites de Atterberg, que es el límite líquido y el índice de plasticidad. Con estas dos, nosotros podemos combinar y separar casi todos los suelos que existen. De hecho, es una clasificación que se hizo exclusivamente para vialidad, y a nosotros nos ha resultado muy bien. Entonces, esta es una clasificación con lo cual la voy a retomar cuando hablemos de control de calidad un poco más adelante, para ver por qué estamos clasificando de esta manera. Esta es una gráfica publicada en el año 1972 por AASHTO, y lo que nos refleja es la ubicación. Si ustedes ven, este es un gráfico que tenemos índice de plasticidad en el eje vertical, y en el eje horizontal de las X tenemos el porcentaje de pasante 200. Entonces, sobre este par ordenado, nosotros podemos ubicar la mayoría de los suelos. Y en la mayoría de los suelos se han tomado digamos, estas zonas donde se consiguen. Ahí podemos identificar fácilmente el cemento puede estabilizar cualquier suelo que se ubique en esta zona que está sombreada de gris. Eso significa que tenemos índices de plasticidad que van hasta más o menos el 20%, y pasante 200 que van aproximadamente hasta el 35%. Todos esos suelos son perfectamente estabilizables con cemento. Por su parte, el asfalto líquido, el asfalto, la emulsión, estabiliza esta zona
porque tiene limitantes en cuanto a la plasticidad. Ya para plasticidades mayores el asfalto tiene que ser modificado para poder llegar a estos valores y estamos hablando de materiales puros, o sea, el cemento puro, el asfalto puro. La cal hidratada es especializada en los suelos que tienen mucho índice de plasticidad y que tienen también pasantes 200 altos, porque la cal tiene dos efectos, el efecto flocculante, que es donde une las partículas y convierte partículas muy finas en partículas un poco más grandes, y también baja el índice de plasticidad porque favorece una reacción iónica con, sobre todo en el caso de las arcillas, y elimina un poco la tensión superficial, que es la que atrae el agua y la mantiene unida a la superficie de las cales, perdón, de las arcillas, lo que es el responsable de la plasticidad. Hay una zona intermedia, esta zona verde que apareció, es una zona donde el cemento necesita ayuda. Y cuando llega a esos valores, ya se han incorporado muchos aditivos nuevos para poder ampliar y manejar los suelos que están en esa frontera. Entonces, esto es lo que quiero. Yo, lo más importante de resaltar es que esta es una gráfica AASHTO, publicada en el año 72. En el momento en que la publica AASHTO, estaba considerando que ese rectángulo vacío que está en el centro, donde están los suelos A1A y A1B, que voy a buscar la forma de señalarlo con el puntero, en esta zona de aquí, nosotros estamos prácticamente, no necesita en ese momento, en el momento en que AASHTO emitió esta gráfica, no necesitaban estabilización porque eran materiales excelentes para colocar arriba una carpeta asfáltica o terminar el pavimento. Sin embargo, hoy en día el criterio ha cambiado un poco y estos suelos no siempre se manejan con carpetas, con capas de rodamiento, sino que a veces se dejan con micropavimentos o otras alternativas, y por eso podemos pensar en estabilizarlos también. El diseño de mezcla como tal, es importante resaltar cuál es el procedimiento, ¿no? Se hace una clasificación AASHTO de los suelos, preferiblemente, con eso ya tenemos nosotros los PASA 200, el nivel de material pasante del tamiz 200 y el nivel del límite líquido y el índice de plasticidad, que son dos valores muy importantes porque necesitamos manejar ese suelo con humedades óptimas a la hora de hacer el mezclado para favorecer el fraguado del cemento. Luego se fabrican probetas con diferentes porcentajes de cemento. Estos diferentes se manejan generalmente 3 puntos, pueden ser 2 en el caso de que sea un suelo muy conocido, o pueden llegar hasta 5 sets de probetas. Estas probetas se van a reventar, a romper a los 3 días, a los 7 días, a los 28 días y a los 90 días. Esos son los recomendables normalmente, ¿no? Para poder garantizar que estamos alcanzando los valores. Sin embargo, el diseño se va a hacer a 7 días por efectos del tiempo. No podemos durar tampoco 3 meses, que son 90 días, para poder decidir cuál es el porcentaje de cemento que vamos a usar. Entonces se trabaja con las briquetas a 7 días y este es el diseño, y después lo que se hace es un control de evolución de la resistencia. En este caso, a los 7 días se busca una resistencia mínima a la compresión no confinada de 1.8 megapascales. Esto puede variar de país en país. Esta es lo que normalmente se desprende de la norma peruana, pero hay países que exigen 2 megapascales, hay países que exigen 2.2, hay países que exigen 1.6. Siempre están alrededor de estos valores, y la idea de este valor es de que la probeta de cemento o el suelo cemento debe tener una cantidad mínima de cemento para que tenga cierta durabilidad. Para poder detectar esa durabilidad en el mismo proceso del diseño de mezcla, se incluye una inmersión por 4 horas previa al ensayo, la cual está tipificada dentro de la fórmula de los códigos de las normas de ensayo para suelo cemento, y esa inmersión le da, digamos, un cariz de durabilidad al cemento. Si la probeta no resiste la inmersión por 4 horas, definitivamente es muy poco el cemento, por lo tanto tenemos que incrementarlo. Hay otra forma, que es el ensayo de humedecimiento y secado,
que es como en muchos casos se llama el ensayo acelerado de durabilidad. Se puede hacer acelerado entre comillas, porque tarda 15 días, hay que hacer 10 veces tomar la muestra, meterla en el horno, secarla, después volverla a poner en inmersión por unas horas, volverla a secar, volverla a tomar, y cada vez que sale del horno, lo que se le hace es un cepillado a las caras exteriores para ver cuánto material va perdiendo. En función de la cantidad de material que pierda, se puede aceptar o se tiene que rechazar la cantidad de cemento. Y los valores están entre el 7 y el 14% en peso de la muestra. Estos son valores de porcentajes de cemento que son teóricos a primera instancia para poder comenzar a hacer los ensayos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación AASHTO, nosotros usamos algunos rangos de cemento y empezamos a hacer estos valores en laboratorio. Ahí es donde el ensayo de compresión no confinada nos termina de demostrar si ese porcentaje de cemento es el que requeríamos o es mayor o es menor. También es importante saber, o sea, esto está en función del tipo de suelo, y de acuerdo al tipo de suelo, en función del contenido de cemento, puede tener una resistencia mayor o menor según más o menos esta gráfica. Entonces, tenemos arenas uniformes, tenemos arcillas arenosas, limosas, gravas arcillosas, etcétera, etcétera. En cuanto al proceso constructivo, cuando se trata de este tipo de vías, ahí tenemos un problema, porque a veces la envergadura de las empresas que toman estos contratos no es suficientemente grande, y ellas lo que tienen a mano siempre son motoniveladoras, que es una de las máquinas más comunes para este tipo de obras, pero lo ideal sería trabajar con recicladoras. Las recicladoras tienen la ventaja de que pueden mezclar homogéneamente todos los elementos que nosotros necesitamos incorporar. Tomar el cemento, no solamente mezclarlo y soltarlo, sino también inclusive erosionarlo lo suficiente para que suelte las partículas que forman grumo dentro del suelo. Y eso es muy, muy importante. La motoniveladora no tiene ese efecto. Ellos escarifican, producen unos grumos grandes y sí, con el batido de la motorniveladora, algo de estos grumos se va dividiendo y subdividiendo, pero nunca los termina de disgregar completamente. Y nosotros necesitaríamos que las partículas estén completamente sueltas. Además, se le incorpora cemento, se le incorpora el agua hasta la humedad óptima, y se debe mezclar homogéneamente todo, porque si no logramos que el agua y el cemento estén en todas las partículas, en todas las partes de la base estabilizada, pues va a haber sitios que van a tener muy poca presencia de cemento y otros sitios que van a tener mucha presencia de cemento, con lo cual se pueden presentar estas anomalías de agrietamiento o muy baja resistencia y poca durabilidad. Entonces es importante. Entonces, las consideraciones son contenido de cemento y humedad, que previamente en laboratorio se hacen pruebas. La humedad se determina a través del ensayo Proctor. Con el ensayo Proctor también se va a obtener el porcentaje de compactación o la densidad máxima seca que debe alcanzar ese material, y en función de las dos densidades, la que tiene el material y la que se logra en laboratorio, se calcula el porcentaje de compactación. Y es muy importante porque, como dijimos al principio, la estabilización consiste en compactar un suelo y mantener ese grado de compactación durante mucho tiempo. Entonces, si no alcanzamos el grado de compactación total, el suelo va a requerir de más fuerza para poder unir las partículas, y no el esqueleto mineral de la composición granular del suelo no va a favorecer al cemento, con lo cual nos va a obligar a aumentar los porcentajes. Eso es muy importante. Por otra parte, el mezclado eficiente y uniforme es básico. Necesitamos dosificar correctamente todos los materiales, tener granulometrías adecuadas y el pulverizado apropiado, y homogeneizar esta mezcla y controlar los espesores. Y finalmente, compactar, lo que es obtener las densidades predeterminadas dentro del plazo de manejabilidad. Este punto es importante porque una vez que se mezcla el cemento con el agua, es indetenible el hecho de que comience el fraguado. Entonces, los cementos han sido dosificados y preparados para que le den cierto grado de trabajabilidad, pero llega un momento donde el fraguado se inicia, y en el momento en que se inicia el fraguado
ya debiéramos haber alcanzado la densidad total, la compactación total. Si no lo hemos alcanzado, se va a dificultar mucho conseguir esa compactación y el suelo va a quedar suelto. Entonces hay que darle manejabilidad al cemento y hay que controlar el tiempo de compactación para poder alcanzar esos valores. Muy importante, no olvidar, siempre se deben hacer los ajustes geométricos antes de la estabilización. Por ejemplo, ancho de calzadas, bombeos, rasantes, etcétera. Si en alguna parte tenemos que rellenar, tenemos que compactar y rellenar y dejar todo el material como si estuviera terminado. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a tener en ocasiones excesos de material o fallas de material y no vamos a poder alcanzar la rasante. Construir sobre bases estabilizadas no es un problema. La base estabilizada con cemento pega una con otra sin ningún inconveniente y sin ningún aditivo adicional, pero es ocurrencia en retrabajo. El procedimiento es escarificar la base, esparcir el cemento, mezclar y homogenizar el cemento, humedecer hasta completar la humedad óptima, mezclar y homogenizar el agua para la compactación, compactar al 97% Proctor, o Proctor modificado, puede ser el Proctor estándar o modificado según el nivel de importancia de la vía, luego se cura y se termina el proceso. O sea, ese es el proceso normal. Para homogenizar se pueden utilizar cualquier método en realidad. Sin embargo, lo que les decía al principio, es muy importante que los terrones no estén presentes, porque la presencia de terrones va a hacer que dentro de ese terrón no haya cemento y entonces va a crear planos de falla. La motoniveladora y el ripper y el tractor agrícola, que son lamentablemente los más frecuentes equipos que se utilizan en este procedimiento, no son los más indicados. Es preferible trabajar con recicladora. Inclusive hay otra alternativa adicional que es trabajar con plantas de suelo, lo que incorpora un poco el tema de la logística que se debe manejar, porque la planta de suelo requiere que se le alimente con un material. Entonces, el tema de cargar material desde la vía hacia la planta y volverlo a traer no es económicamente a veces muy factible, pero si trabajamos con material de cantera, podemos ubicar la planta de suelos en la cantera, dosificar y preparar toda la mezcla en cantera con la planta de suelo y trasladarla a la vía ya con la humedad óptima, con el contenido completo de cemento, el material bien controlado y extenderlo inclusive hasta con pavimentadoras de asfalto, que es viable. La distribución del cemento se puede hacer de diferentes maneras también. Podemos esparcir bolsas uniformemente sobre la vía. Ahí lo que tenemos que hacer es ubicar las bolsas de acuerdo con la cantidad de cemento que debe tener por metro cúbico el material que vamos a estabilizar. La cantidad de cemento se habla siempre en porcentaje, pero este porcentaje está relacionado al peso del material a estabilizar. Si nosotros hemos decidido estabilizar 20 centímetros, por ejemplo, de suelo, construir una base estabilizada de 20 centímetros, lo que tenemos que hacer es cubicarlo, metrarlo completamente, cuánto ancho vamos a estabilizar, cuál es el espesor, cuál es la longitud, y eso lo multiplicamos por la densidad máxima seca, que realmente en suelos está alrededor de 1900 kilos por metro cúbico, 2000 kilos por metro cúbico, y eso nos da el peso del suelo que vamos a estabilizar. En base a eso, calculamos el porcentaje. Si tenemos que dosificar 5% de cemento, por ejemplo, en el caso que tenemos en la derecha, estamos hablando de que tenemos que dosificar 152 kilogramos de suelo por cada 100 metros. Eso significa 7.600 kilos de cemento para todo el tramo, lo que significa aproximadamente 2 bolsas de cemento. O sea, ahí está más o menos estipulado la forma como se va a colocar. Y de esa manera nosotros podemos extender las bolsas a lo largo del camino uniformemente, retiramos, rompemos las bolsas y retiramos los papeles de la obra, se extienden a mano y se crea una película uniforme de cemento a lo ancho de toda la vía y a lo largo, tratando de que sea lo más uniforme posible. Luego viene la motoniveladora, escarifica y mezcla. En el caso, también se pueden utilizar otros equipos como equipos esparcidores automáticos, el cual Pacasmayo tiene uno que recientemente hemos adquirido y lo vamos a comenzar a utilizar por primera vez en el Perú a partir del mes de diciembre en la zona de Piura. Es importante la homogenización y la mezcla, como les digo, no está relacionado en ningún caso a la geometría de la vía.
La geometría debe haber sido alcanzada previamente a la operación de estabilizado. Y aquí lo que vamos a hacer es solamente mezclar, homogenizar y recompactar el material. Se humedece con un cisterna, puede ser, o si se utilizan recicladoras, hay algunas que se le puede acoplar a la recicladora el camión cisterna y va a dosificar automáticamente la cantidad de agua requerida, que sería exactamente la cantidad entre la humedad natural en que se encuentra el suelo en el momento en que estamos haciendo el reciclado y la humedad óptima determinada en el laboratorio en el ensayo Proctor. Esa diferencia es la que tenemos nosotros que colocar en este momento. Luego se hace un proceso de consolidación, se ajustan los niveles, preferiblemente considerando la topografía, y se compacta finalmente. ¿Cuáles son los controles de calidad? Yo tenía dos preguntas que me hicieron anticipadamente, y uno de ellos era cuáles eran los controles de calidad para la resistencia a la compresión, lo cual lo voy a contestar. Y la otra pregunta se refiere a la microfisuración, la voy a contestar al final de la charla. Entonces, los controles de calidad son precisamente verificar que el suelo existente se encuentre dentro de la clasificación seleccionada, primero. Después, que cumpla los parámetros de diseño, tanto del porcentaje de cemento como la cantidad de agua, como la densidad de compactación. Y finalmente, tenemos que alcanzar los niveles de la geometría que teníamos originalmente y mantener el agua de lluvia alejada. Esa es la calidad. Ahora, ¿cómo hacemos para verificar? Previo a la ejecución de la estabilización, tenemos que tomar muestras del suelo para poder garantizar de que el suelo no ha ido cambiando, que el suelo que estamos estabilizando o que vamos a estabilizar es exactamente el mismo que teníamos en el laboratorio. Si el suelo cambia con cierta magnitud, yo diría, si cambia de clasificación AASHTO, si pasa de un A1A, pasa a un A2 o a un A3, y en esos cambios nosotros tenemos que elaborar un nuevo diseño. Y por ese motivo, la etapa de ingeniería conceptual, o sea, de verificar, de auscultar correctamente la carretera, es sumamente importante. Porque yo sé que para efectos de los presupuestos y la contratación, se necesita especificar una cantidad definida de cemento, pero esta cantidad es un promedio de todo lo que vamos a usar en la vía. En algunos tramos usaremos menos cemento, en otros usaremos más, y al final la cantidad total de cemento debe coincidir con lo que está en el presupuesto. Pero nosotros tenemos que entender que vamos a tener que cambiar con cierta frecuencia los diseños y los contenidos de cemento. Para poder evaluar eso necesitamos granulometría, límites de Atterberg, clasificación por AASHTO con estos dos parámetros iniciales, se hace Proctor y se determina la densidad máxima seca y cuál que va a ser la meta para compactación y la humedad natural. Luego, así verificamos la clasificación. Durante la construcción, verificamos espesores, cantidad de cemento esparcido, agua añadida, homogenización, verificamos que realmente todo el material esté homogéneamente mezclado. Hacemos testigos con el material que ya está mezclado y homogenizado. Lo que hacemos es construimos unas probetas. Aquí estoy respondiendo a la pregunta del control de calidad para la resistencia a la compresión. Hacemos unas probetas utilizando el martillo Proctor según el caso que estemos aplicando para la vía. Si nosotros hicimos el diseño con un Proctor estándar, hacemos con martillo Proctor estándar. Si hicimos el diseño con Proctor modificado, hacemos los testigos con un martillo Proctor modificado. El porcentaje de compactación lo verificamos y de esta manera completamos los parámetros de diseño. Recuérdense que una obra bien construida va a fallar dentro de los parámetros previstos. Si no está bien construida, no. ¿Qué hacemos nosotros? Los controles de calidad, bueno, granulometría, son tamices muy sencillos, muy elementales. Estos son controles que deberíamos hacer con mucha frecuencia. Sin embargo, cuando no estamos trabajando en pavimentos, no es muy frecuente hacerlo. Y sobre todo con afirmados, ponen materiales integrales, no importa, aunque hay restricciones en la norma, pero a veces no se atienden, ¿no? Sin embargo, este procedimiento es un procedimiento muy sencillo, inclusive se puede instalar en laboratorios móviles. Los límites de Atterberg por igual,
el tazón de Casagrande, el beaker, donde estamos buscando los límites líquidos, el límite de plasticidad, y después con ellos dos se calcula el índice de plasticidad. Los martillos Proctor, bien sea el estándar o el modificado, con sus moldes Proctor de 6x12 o de 4x8, el que sea conveniente, y se trabaja con unos sedazos porque tenemos que eliminar tamaños máximos. La humedad natural, este es un Speedy ampliamente conocido en la vialidad. Se trabaja, se pone una muestra de suelo dentro de la cámara y te lee inmediatamente el contenido de humedad. Hay otros métodos más rudimentarios que también son aplicables porque no necesitamos realmente tanta precisión en este caso. El cemento esparcido es un método muy rudimentario, muy sencillo. Se coloca una bandeja como la que ustedes ven ahí, previamente ha sido pesada. En este caso hay un carrito esparcidor. Si lo hacemos con el esparcido a mano, pues la ponen en el piso y le dicen a los obreros que en la medida que vayan expandiendo, que pongan la misma película de cemento en toda la calzada. El cemento que quede dentro de esa bandeja es el cemento que en función del área de la bandeja se está colocando por metro cuadrado. Y de esa manera podemos relacionarlo muy fácilmente con la cantidad de cemento por metro cúbico que deberíamos poner según el diseño del laboratorio. Igual que eso, también se puede hacer la verificación de la cantidad de agua por esparcido. Con la misma bandeja, solamente que en este caso, en lugar de pesar cemento, estaríamos pesando agua. La fenolftaleína es un indicador, es un marcador sencillamente de pH. Como los cementos tienen pH muy bien definidos, están generalmente alrededor de 8, este es un marcador de pH que cuando conseguimos nosotros un suelo, un material con pH 8, se torna del color que ustedes ven ahí, el color magenta morado. Si no hay cemento, pues queda totalmente transparente. Entonces, esta es sencillamente se asperja un poco de alcohol, de fenolftaleína sobre el suelo, y esto nos muestra inmediatamente la forma en que está diseminado el cemento en la masa de suelo. Y así podemos ver si está homogéneamente mezclado o no. Finalmente, estos son los testigos para CNC, para la compresión no confinada. Se toman muestras hechas en campo, se conforman estas formaletas con el martillo Proctor y con los moldes Proctor, se ponen en curado durante 7 días y a los 7 días se rompen. Se pueden romper antes si tenemos ya correlaciones con valores anteriores. Y la densidad de campo, muy importante. Aquí les traigo yo el cono y arena, que es uno de los casos más comunes que hay. Sin embargo, sería mucho mejor trabajar con densímetros nucleares, otro tipo de instrumento para determinar la densidad de campo, y es perfectamente válido. Estos son los controles de calidad generalmente. Entonces, aquí he respondido la pregunta de la ingeniero Susana Vargas Cheli, de Ecuador, que me decía que cómo hacía los controles de calidad para la resistencia a la compresión. Les voy a mostrar algunos casos exitosos que hemos manejado. Un proyecto trabajado en Tarapoto, donde se colocó 50 kilogramos por metro cúbico de cemento, más 0,33 litros por metro cúbico de un aditivo que se llama un aditivo sulfonado que se llama PROES, 100% material reciclado. Significa que tomamos exclusivamente el material del sitio. En ese caso se hicieron todos los procedimientos que ya hemos hablado. Se hizo el perfilado, la nivelación, se colocó el agua, una cisterna de 2.000 galones, se hizo compactación vibratorio. Hay que hacer tramos de prueba si uno tiene dudas sobre la compactación, igualito como lo haríamos con un terraplén. Básicamente la compactación de suelo cemento y la compactación del terraplén es idéntica, de manera que no tiene por qué haber ninguna duda al respecto. Sin embargo, si hay alguna duda de cómo se debe atacar, es preferible hacer tramos de prueba. Y si trabajamos con recicladoras, en esto el patrón de compactación debe variar en función de la primera vez. Una vez pase la recicladora, se debe compactar con rodillo liso sin vibración, porque lo que estamos buscando es nada más consolidar para darle manejabilidad. Inmediatamente después de esa consolidación viene un pase de motorniveladora para perfilar, para ajustar exactamente los niveles de la base, ¿no? Y posteriormente comienza en sí el proceso de compactación, que es idéntico al de los suelos. Se
pasan vibrando al principio, se pueden pasar compactadoras de neumáticos, inclusive se pueden trabajar también con compactadoras de pata de cabra, pero con la consideración de que la pata de cabra deja marcas sobre el terreno y habría que volverlas a eliminar al final. Entonces se pueden utilizar cualquiera. Este es el trabajo final en el caso de Tarapoto, donde la obra quedó perfecta, el tráfico se puede abrir de inmediato. La carretera Sausacocha-Huacrachuco también se trabajó, este es el sector 2, el material estaba de esa manera, se escarificó con motoriveladora, se extendió el cemento manual, se mezcló con motoriveladora y se mezcló y se compactó. ¿Correcto? Al final se compacta y este es el acabado final de la obra. En estos casos hay unas dudas a veces sobre la solución de suelo cemento cuando está terminada, que puede producirse como superficies de muy bajo macrotextura. Eso significa que los neumáticos pudieran deslizarse. Les quiero decir que la responsabilidad en este caso no es del suelo cemento, la responsabilidad en este caso es del agregado del tipo de suelo que estamos manejando. Si el suelo es sumamente plástico, es muy probable que nos quede una superficie muy lisa. Pero si el suelo tiene suficiente agregado grueso, el agregado grueso va a ser el responsable de la adherencia entre el neumático y el pavimento. Estos son temas que hay que tenerlos en consideración. Hay sitios donde hay curvas regresivas de muchas pendientes. En estos casos, cuando el suelo es muy plástico, es recomendable dosificar adicionalmente, o sea, crear una mezcla distinta para estos sitios y dosificar adicionalmente piedra de tamaño más grande, de manera de que se garantice la seguridad. En conclusión, el país requiere con urgencia pavimentos de calidad que generen competitividad, durabilidad, transitabilidad, desarrollo del turismo, calidad de vida para la población rural y seguridad en las vías. Las soluciones básicas son pavimentos sumamente importantes para la economía y falta muchísimo por ejecutar en el Perú. Por lo tanto, en la medida en que logremos ejecutar estos pavimentos y tengan durabilidad, estamos incrementando la calidad de vida hacia las zonas rurales y favoreciendo también la extracción de recursos minerales, de recursos agrícolas y pecuarios de todas estas zonas. Los pavimentos deben evaluarse correctamente, debe hacerse un diseño adecuado a la información adecuada, o sea, suelos, tráfico, etcétera. Es muy importante caracterizarlos adecuadamente. Hacer un análisis de varias soluciones aplicables y tomar en cuenta los costos de cada una solución. Los análisis de costos especificados correctamente, adecuados a la realidad de la obra, y hacer un análisis que incluya toda la vida útil a que sea. El proceso constructivo es un proceso sencillo y de calidad. Y les dejo con este pensamiento: la mayor cantera de agregados que existen en los proyectos viales son las propias carreteras y caminos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Carlos. Ha sido sumamente interesante e ilustrativa tu presentación. Efectivamente, Gracias, es muy necesaria la estabilización de suelos en nuestras carreteras. No exacto. podemos olvidar que tenemos más de 30.000 kilómetros de carreteras y de los cuales pavimentados no llegan a 26.000. Y hay Sí, que estabilizar todas. en el último inventario del ministerio eran dramáticos los números, así como usted los menciona, ¿no? Así es. Y la parte no pavimentada todavía está muy, muy por encima de lo que merece el Perú, eso es verdad. Sí. Así que ahí estamos. Ahora, hay algunas preguntas que te quisiera pasar. Preguntan lo siguiente, por ejemplo, con ecuación de qué utilización se debe utilizar para encontrar el módulo y el coeficiente A de la capa estabilizada y el valor. El coeficiente estructural que se utiliza en el diseño AASHTO viene en ábacos y está relacionado generalmente con la resistencia a la compresión no confinada a los 7 días. Yo mostré en la presentación un ábaco, uno de esos ábacos, y está incluido en el método de diseño AASHTO 93. Esa es la forma de conseguir el coeficiente estructural. Ahora, también se puede hacer
con módulos de elasticidad, para lo cual hay que instrumentar las probetas. Sencillamente se fabrican probetas tipo Proctor de tamaño 6x12 o 4x8, que son las normalizadas, y se ponen unos extensómetros, tanto digamos radiales como verticales. Se calculan la deformación vertical y radial y se calcula el coeficiente de Poisson con una fórmula muy sencilla. No vale la pena, pero la pueden conseguir hasta en internet. En base al coeficiente de Poisson y la relación de esfuerzo de formación que se va a obtener en la zona plástica, la pendiente de esa recta es el módulo de elasticidad. Entonces no es un tema complejo, es un tema sencillo. Hay que considerar que tenemos que adaptarnos a los instrumentos que utilicemos en el laboratorio, pero más nada. Ahora, hay pregunta acá, dice que no escuchó bien sobre el Proctor estándar o modificado. La consulta es las especificaciones del suelo cemento se elaborarán con un martillo Proctor modificado. Depende de la importancia de la vía. Si la vía tiene mucho tráfico, la norma te obliga a hacer los ensayos con Proctor modificado. Pero si es de bajo nivel de tráfico, se puede hacer con Proctor estándar. Generalmente es recomendable hacerlo con modificado, pero se pueden utilizar los dos. También, ¿cuántas horas son sumergidas los cilindros antes de hacer ensayos a compresión de energía y de compactación utilizada para fabricar los cilindros? Eso está normalizado. Hay unas normas ASTM que tienen todo eso, ¿no? El tiempo es 4 horas, pero a veces es bueno acompañar esto con un ensayo adicional que se llama humedecimiento y secado, donde hay que hacer 10 ciclos de humedecimiento y secado continuo para poder evaluar realmente la durabilidad de la mezcla. Ahora, si estamos en valores altos de cemento, no es necesario hacer humedecimiento y secado, porque el problema que trae es que tarda aproximadamente 15 días todo el proceso, ¿no? Porque hay que humedecer, secar, ensayar, volver a humedecer, volver a secar, volver a ensayar, y al final cuando sumas todo eso, los 10 ciclos, tardan más o menos 15 días, y es mucho tiempo a veces para poder diseñar. Sin embargo, es una muy buena idea hacerlo completo porque nos da una precisión bastante buena sobre la durabilidad de la mezcla. ¿Tendrá usted los cálculos granulométricos Proctor límite de Attenborough cuando realiza la adición de cemento? ¿Podría mostrarnos o explicarnos sus características frente a un suelo sin cemento? No se modifican en realidad, porque nosotros siempre nos ajustamos a las granulometrías del suelo. O sea, realmente lo que quise hacer, que creo que no quedó muy claro en la explicación, es que lo que debemos es caracterizar el suelo sin cemento. Y una vez que lo tengamos caracterizado, ya ahí es donde podemos nosotros pensar en qué cantidad de cemento tenemos que ponerle. Esto tiene una explicación un poquito más profunda, pero voy a intentarlo rápidamente. Todos los diseños de mezcla de materiales, absolutamente todos, tienen una relación directa con la superficie específica del suelo. Eso es porque nosotros tenemos que unir una partícula con otra. En la medida en que las partículas sean más pequeñas, la superficie específica crece mucho. Entonces, si nosotros, como decirle, tenemos partículas muy pequeñas, ahora tenemos muchas más partículas en un solo, digamos, tamaño de suelo, un bloquecito de suelo. Podemos hablar de 1 kilo o de 1 metro cúbico, cualquier medida que queramos. Es fácil entender que vamos a necesitar agregar muchos más punticos de soldadura si el suelo es fino que si el suelo es grueso. Entonces, en función de esto, es que tenemos que caracterizar el suelo para poder intuir más o menos qué cantidad de cemento necesitamos agregar para garantizar de que todas las partículas tengan un punto de soldadura. Ese es el motivo. Pero realmente una vez que tú dosificas el cemento, la granulometría como tal no se ha alterado. Vamos a crear un nuevo material que es un concreto pobre, por decirlo así, que es una sola pieza que ahora se llama base estabilizada. Hay dos cosas. Uno dice, el curado, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuántos días se lleva a cabo? Creo que ya lo mencionó. Sí, el curado, bueno, no le hice mucho hincapié, pero sí, el curado es curado convencional. Son 7 días de curado, como cualquier elemento de concreto. El curado es un problema a veces porque
La verdad es que debería mantenerse por inmersión, pero ¿qué es lo que sucede? Las vías son diseños, las estructuras viales, la geometría de las carreteras están pensadas para evacuar el agua rápidamente. De manera de que curar con agua en una vialidad es un poco complicado. Entonces se utilizan productos asfálticos, que sería lo más económico. Se utilizan emulsiones asfálticas y se hace un riego que en este caso no se llama de imprimación, sino de impregnación, porque la idea es crear una película de asfalto uniforme por encima que evite que se haya ese intercambio de humedad con el ambiente. Si lo hacen de esa manera, con un riego y pocos retoques a lo largo de los 7 días, se puede hacer. Si lo hacen con agua, pues es un riego continuo durante de 7 días, incluyendo sábados, domingos y feriados. Hay sugerencias de prefisuración con el rodillo pata de cabra antes de hacer la consolidación de la base y 48 horas después del sellado o curado de base para evitar que se reflejen microfisuras en la capa de rodaduras. ¿Conoce usted de esta metodología de trabajo? Por favor, recomiéndanos para reducir el reflejo de microfisuras en la capa de rodadura. Correcto, sí. La pregunta es bien interesante, ¿no? Y justamente esa pregunta también la hizo la ingeniero Susana Vargas de Ecuador, que la tenía yo por contestarla ahorita, ¿no? Aprovecho de la oportunidad para decirles, hay diferentes escuelas en cuanto al diseño de estabilización con cemento. La escuela europea recurre con mucha frecuencia a la microfisuración. Sin embargo, la escuela latinoamericana, lo que nosotros trabajamos en Latinoamérica, preferimos mantenernos en rangos pequeños de cemento para evitar que las fisuras se presenten. La microfisuración es un tema complejo de manejar porque, como les expliqué, la forma como se generan los enlaces iónicos dentro del proceso de fraguado, tenemos que saber exactamente en qué momento nosotros vamos a romper ese enlace iónico. Porque si lo rompemos muy temprano, el fraguado continúa y realmente la base va a volver a ganar otra vez la resistencia. Si esperamos demasiado tiempo, tendríamos que utilizar equipos muy complicados para poder microfisurar. Entonces, la ventana de microfisuración se ubica aproximadamente entre los 2 y los 3 días, la razonable. Sin embargo, yo particularmente no soy partidario de eso. Es preferible trabajar con aditivos antirrefracción y trabajar con cementos en dosis razonables y no va a haber ningún problema de fisuración. Los problemas se pueden presentar cuando no hay homogeneidad. Entonces, por eso les insistí bastante durante la charla que es preferible trabajar, en lugar de utilizar motoniveladoras, trabajar recicladoras o plantas de suelo que van a dar una homogeneidad mucho mejor. Es decir, las muestras con probetas se hacen definitivamente con los montes del Proctor. Sí, es la recomendación de la PCA, de la Portland Cement Association de los Estados Unidos, y ese es el método que nosotros hemos adoptado desde siempre, ¿no? Entonces, la PCA trabaja con moldes Proctor. También dice si nos puede dar una explicación respecto al control de la fisuración. Sí, el control de la fisuración para mí se refiere exclusivamente a un correcto diseño en laboratorio y a la implementación de ese diseño en campo. Si el laboratorio, el problema que se consigue con mucha frecuencia es que el suelo cambia y nosotros tenemos que tratar de familiarizarnos con todos los tipos de suelos que nos vamos a encontrar a lo largo de esta carretera, de este tramo de la vía. Entonces, si nosotros no hacemos un trabajo muy bien hecho, es posible que, como sucede normalmente en la compactación de terraplenes, es muy normal que uno llegue, comienza a compactar terraplén y de pronto los valores de compactación empiezan a dar 105, 107%. ¿Qué significa eso? Que estamos compactando un suelo distinto al que caracterizó el laboratorio. Entonces tenemos que ir al laboratorio y volver a hacer un Proctor para poder saber exactamente cuál es la nueva densidad de ese suelo. Entonces, lo mismo sucede cuando hacemos la estabilización. Si nosotros trabajamos la cantidad de cemento adecuado para el suelo adecuado, no hay peligro de fisuración y es el mejor control que puede haber. Dice, ¿cuánto tiempo tenemos
para trabajar desde que echamos el cemento? Depende del tipo de cemento. Si trabajamos con cemento tipo 1, que es un cemento muy potente, que es muy rápido en el fraguado, pudiéramos tener entre 3 y 5 horas para trabajarlo. Pero nosotros casualmente hemos diseñado un cemento, nosotros la gente de Pacasmayo, hemos diseñado un cemento que extiende ese tiempo hasta las 8 horas. Sin embargo, no es un valor muy matemático, muy exacto. Yo recomiendo que se hagan tramos de prueba porque ¿qué cosa nos puede alterar el tiempo de fraguado? La temperatura del ambiente, nos puede alterar la humedad ambiental, el grado de homogeneidad. Entonces, hay muchos elementos que pueden gravitar sobre diferentes obras en diferentes tiempos de fraguado. Entonces, es preferible que estemos pendientes de esto a través de tramos de prueba y la forma de detectarlo es muy sencilla. Sencillamente vamos a intentar hacer densificar el material y vamos a darle pases con diferentes tiempos. Cuando nosotros veamos que la mezcla se hace resistente a la energía de compactación, que no compacta más, en ese momento ya se inició el fraguado. Entonces, ese es como el límite. Hay quienes recomiendan más la cal para la estabilización de suelos. ¿Qué opinión tiene al respecto? La cal funciona muy bien para suelos muy plásticos, pero cuando los suelos son granulares, la cal no hace absolutamente nada. La cal solamente funciona cuando hay presencia de arcilla y porque es un tema electroquímico realmente. La cal nada más en presencia de arcilla. Si no, el cemento es el que funciona. El cemento también tiene algunas adiciones de cal. ¿Y qué finalidad tiene agregar aceite sulfonados a un suelo cemento? Sí, los aceites sulfonados vienen a ser esos aditivos que son para los casos límites, digamos así. Los aceites sulfonados son preparados industriales. Algunos se les ponen algunas adiciones que complementan la función, pero el aceite sulfonado como tal lo que hace es romper la plasticidad y el efecto floculante de bajar un poco el pasante 200. Entonces disminuye un poco la superficie específica y crea las condiciones ideales para que el suelo sea más manejable desde el punto de vista de la consolidación. El aceite sulfonado solo no puede trabajar con el suelo, no hace ningún efecto, necesita de que el cemento lo complemente. Algunos aceites sulfonados tienen una reacción puzolánica porque las arcillas tienen alúmina, que es el responsable prácticamente de la reacción puzolánica del cemento. Entonces, también contribuyen a la optimización del cemento. Pueden utilizar menos cantidad de cemento para poder lograrlo y el efecto a largo plazo se incrementa. Esa es la función de los aceites sulfonados. Ahora, los ensayos previos a la colocación del suelo, granulometría, límites, proctos, etcétera, ya incluyen el material con el porcentaje de cemento incluido. Claro, depende de si estamos en la etapa de diseño de mezcla o estamos en la etapa de control de calidad. Si nosotros vamos a caracterizar el suelo para hacer mezcla, bueno, en ningún momento estamos tomando el suelo ya cementado, estamos tomando el suelo en estado natural y a ese suelo lo vamos a caracterizar. Solamente con la clasificación nosotros podemos ver si coincide o no con el diseño que se hizo en laboratorio previamente. Ahora, si nosotros tomamos la muestra del suelo después de homogenizado, ya ese incluye el cemento que se mezcló en sitio y justamente lo que estamos es en control de calidad verificando que el suelo que se preparó es el mismo que queríamos en el laboratorio. En este caso sí tendría el cemento. ¿Cómo defino el espesor de la combinación suelo-cemento en la carpeta o para un suelo-cemento para edificación para poder mejorar la capacidad portante del pavimento, flexible o rígido? Bueno, la pregunta está combinada, o sea, si se va a hacer una estructura donde se puede trabajar estabilización con cemento para estructuras y mejorar el suelo, ¿no? En este caso, estamos hablando de una modelación geotécnica.
Ahí tenemos que aplicar algunos criterios de elementos finitos para poder decir qué carga se va a aplicar sobre ese suelo y cuál va a ser el comportamiento de ese suelo a largo plazo, para poder ver, porque ahí estamos aplicando carga máxima. Ahora, si estamos dentro de un diseño de pavimento, lo que vamos a utilizar son los métodos de diseño de pavimento que convengan. Como les planteé en la charla, se puede trabajar desde métodos muy rudimentarios como el NASRA, que es un método australiano muy sencillo, el método AASHTO 93, hasta métodos de elementos finitos actuales. En el caso de diseño con el AASHTO 2008, hay consideraciones para hacer suelos base cementada con los elementos finitos, de manera que ya tienen sus ecuaciones. Ahora, ¿qué tan importante es el módulo de fineza para estos diseños que tienen menos del 2%? En realidad, el módulo de fineza es importante para la reacción que esperamos del cemento. Mientras el módulo de fineza sea mayor, la reacción del cemento va a ser más pura, más limpia, ¿no? En este caso, el módulo de fineza rara vez cambia, ¿no? A menos que nosotros cambiemos de país o cambiemos de zona donde tengamos que comprarle a diferentes empresas. Pero el módulo de fineza es muy constante con el que lo está suministrando. Y el efecto lo tienes a la hora del fraguado nada más. Si nosotros hacemos un correcto ensayo de laboratorio para el diseño y trabajamos el mismo cemento en laboratorio que el que vamos a trabajar en campo, pues no tenemos por qué esperar ninguna sorpresa. Ahí dice, si nos podría indicar su experiencia en el uso de aditivos sobre un suelo con aditivos zeolíticos. Sí, nosotros estamos conduciendo ahorita una investigación con zeolita sintética. No tenemos todavía experiencias de comportamiento. Sin embargo, hasta donde yo sé, las zeolitas trabajan muy bien encapsulando los temas de las bajas, digamos, de los suelos perjudiciales, en el sentido de que tienen pH modificados, pueden trabajar con suelos orgánicos. La única observación que hemos hecho es que las dosificaciones son muy altas. O sea, requieren de mucho cemento para bases estructurales de mucha resistencia. Y eso los hace un poquito costosos. Pero nosotros próximamente vamos a completar nuestra línea de investigación y ahí veremos la aplicación. Sin embargo, los primeros resultados son muy favorables para vías de alto tráfico, porque se requiere de potencias interesantes y tienen un comportamiento excelente con los suelos. En la estabilización de suelo cemento, ¿es posible aplicar algún tipo de sello para evitar la polución o el desgaste? En realidad no es necesario, sí se puede aplicar, solamente que los sellos tienen una durabilidad mucho menor que el suelo cemento. Entonces, no es muy viable. Hay unas soluciones, por ejemplo, que se aplicaron en Colombia y en El Salvador con mucho éxito, que se llaman el Unicapa, donde solamente una capa de suelo estabilizado funciona excelentemente durante muchos años, 10, 12 años sin problema. No tiene mayores desgastes ni nada, pero para eso tiene que haber un correcto curado. Si no se tiene cuidado con el curado, va a haber un desgaste superficial. Y la otra alternativa es trabajar con cualquier pavimento. Normalmente el sello superficial directamente sobre las bases tiene poca durabilidad en relación a la base estabilizada, pero se puede utilizar. Los especímenes se elaboran con martillo Proctor modificado o también se puede usar con martillo Proctor estándar. Depende del nivel de tráfico de la vía. O sea, pueden trabajar con cualquiera de los dos, pero el nivel de tráfico es el que va a determinar si se trabaja con el método estándar o el modificado. En los pavimentos con estabilización, con cemento, ¿lo considera como pavimento flexible o pavimento rígido? Según AASHTO se consideran semirrígidos o semiflexibles. Realmente lo analizamos por la fórmula de pavimento flexible. Ahora, ¿cómo podría definir el espesor de la capa de suelo cemento para un suelo de capacidad en función al volumen o al peso, una vez controlado en laboratorio el porcentaje de cemento óptimo? Bueno, los espesores de las capas de la base tienen dos parámetros. Uno es el método constructivo,
Y otro, el diseño que hagamos nosotros de acuerdo con el método que se está utilizando. Si utilizamos ISO 93, ISO 93 nos arroja los espesores de esa capa sin ningún inconveniente, ¿no? El problema es que nos vamos a enfrentar con un método constructivo. Si vamos a trabajar con estabilización, con mezclado con motoniveladora, trabajar suelos por encima de los 25 centímetros y lograr la compactación adecuada es difícil. Si trabajamos con recicladora, se puede lograr hasta 40, 50 centímetros, pero el tema de la compactación es muy especializado. Tenemos que trabajar pata de cabra, tenemos que trabajar con otro. Básicamente, la restricción de los espesores está relacionada es más bien con el método constructivo más que con el diseño. Puede haber cualquier diseño. Y el laboratorio, pues lo único que nos da es el porcentaje de cemento. Ella dice, teniendo en cuenta que en el Perú tenemos una variedad grande de cementos y cada una de ellas tiene una diferencia de tiempo de fragua, ¿cuántos kilómetros, dice, es lo recomendable para trabajar para un suelo estabilizado, tomando en cuenta que el Perú tiene clima frío y tropical? Sí, básicamente la preocupación mía sería en qué clima estamos trabajando, más que con qué cemento. Claro. El cemento realmente, excepto el que tiene Pacasmayo, que es el cemento Viaforte, que es exclusivamente formulado para estabilización, no hay otro cemento formulado para estabilización. Se pueden utilizar cementos tipo GU, que son de uso general, se pueden utilizar cementos tipo 1 estructurales, solamente que el laboratorio es el que tiene que decirnos a nosotros cuál fue la reacción que se consiguió con ese cemento, ¿no? Y el tiempo y la longitud del tramo para estabilizar, sí es muy, muy importante que se pueda determinar en función del tiempo de manejabilidad de la mezcla y del método constructivo que se va a usar. No es lo mismo preparar 1 kilómetro, 2 kilómetros de vía para trabajar con motoniveladora que trabajar 100 metros. Yo diría que tienen que adaptarse y hacer tramos de prueba en cada caso para ajustar esos tiempos y la longitud del tramo. Carlos, muchísimas gracias. Tu conferencia ha sido no solamente importante, sino muy útil para la realidad nuestra. Muchas gracias a ustedes. Si hay más preguntas o personas, ingenieros que tienen interés en profundizar más el tema que nos ha dado el ingeniero Carlos Márquez, pueden dirigirse al correo de ILEF. Yo se la transfiero al ingeniero Márquez y le damos la respuesta correspondiente. En tanto esto, Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta conferencia que ya tenemos prácticamente 2 meses haciéndolas todas las semanas. El próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, los esperamos. El mismo ingeniero Márquez nos va a dar otra conferencia también sobre la utilización de pavimentos con cemento Portland. Y antes de despedirme y despedirnos todos, les pido unos segundos para que vean un pequeño video ilustrativo del instituto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lazarte, muy amable. Hola, te queremos presentar el tercer Congreso Nacional de Pavimentos, sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y tercer Congreso de Pavimentos Rígidos. En esta oportunidad, nos reuniremos de manera virtual, deseando que su experiencia en nuestra plataforma sea muy agradable e ilustrativa. Una vez dentro del menú principal de nuestra plataforma, usted encontrará 3 módulos: módulo de informes, módulo de sala de conferencias y módulo de stands. En el módulo de informes, usted encontrará toda la información del Congreso, tanto unas pequeñas palabras de bienvenida, el programa del Congreso y toda la información de los conferenciantes y sus exposiciones. En el módulo de sala de conferencias podrá visualizar en vivo y en directo cada una de las conferencias que se dictan durante el Congreso, así como realizar sus preguntas al finalizar cada conferencia. En el módulo de stands, usted podrá ingresar y ver cada uno de los stands de las empresas patrocinadoras
que han logrado hacer realidad este Congreso un año más. Dentro, podrá conversar con el representante de cada empresa haciendo las preguntas que estimen necesarias. Es importante tener en cuenta que las conferencias son interactivas y en vivo solo los días y a las horas programadas. Luego, se podrán visualizar en diferido a cualquier hora durante la duración de la plataforma. De igual forma, sucederá con la interacción en los módulos de stands. Al término del Congreso, se otorgará un certificado de constancia de haber participado en el Congreso. Esperamos su participación y sea bienvenido a nuestra familia ILIEF.